Habíamos quedado en los conceptos puros a priori que nos estaba introduciendo Kant en la introducción. Estos habíamos dicho que eran espacio y tiempo. El espacio, decía Kant, hacía un ejercicio mental que, según el cual, si nosotros le retiráramos a un objeto de experiencia todas aquellos datos que hemos recabado de este objeto gracias a la experiencia, al final nos quedaríamos solamente con un espacio vacío, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, Kant lo que trataba de evidenciar ahí era que realmente nosotros el espacio no se lo podemos quitar a las representaciones que tenemos de las cosas precisamente porque no es algo que nosotros conozcamos de las cosas, sino porque el espacio es algo que nosotros mismos ponemos ahí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que nos está diciendo cómo es que con ciertos conceptos nosotros propiciamos el conocimiento, pero ellos mismos no son un contenido de conocimiento tal como el que estamos generando gracias a ellos, en este caso, la experiencia. Nosotros propiciamos la experiencia gracias a los conceptos de espacio y tiempo, pero espacio y tiempo no son al mismo tiempo conceptos que nosotros tomemos de la experiencia, aun cuando esto no nos parezca intuitivo en el sentido tradicional en que lo hemos entendido. Esa es la propuesta de Kant. Después, cuando estemos ya entrando en la estética trascendental propiamente hablando, veremos qué significa todo esto. Por ahora nos hace falta ver un par de conceptos más de la introducción que son muy relevantes para el texto de la crítica de la razón pura. Vamos a verlos. A Kant le da por presentar ahora en esta parte una distinción entre lo que él va a definir como juicios analíticos y juicios sintéticos. Después vamos a revisar muy puntualmente lo de los juicios sintéticos porque son importantísimos para la propuesta kantiana. Ya veremos por qué y cómo se relacionan estos con un tipo de conocimiento, específicamente el conocimiento científico. Ahora sí, empecemos por el juicio analítico. La palabra analítico tiene que ver con la descomposición por partes. Eso lo habíamos visto cuando vimos las reglas del método con Descartes. En el caso de esta distinción que está haciendo Kant, tanto cuando veamos los juicios analíticos como los sintéticos, tendremos que fijarnos en los conceptos que están interviniendo en los juicios, en las proposiciones que estamos emitiendo. Un juicio es, ustedes, bueno, quienes lo saben lo recordarán y quienes no, pues se los comunicamos. Un juicio es una afirmación, una proposición a propósito de algo. Propiamente hablando, es la conjunción de dos conceptos por medio de un enlace que generalmente, en los ejemplos que pone Kant, es un verbo copulativo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ya habíamos visto algo a propósito de esto, no en la definición, pero sí cuando con Aristóteles hablábamos de las sustancias primeras y de las sustancias segundas, cuando hablábamos de la predicación, hablábamos precisamente de el conjuntar un concepto con otro, el sujeto con el predicado, o el sujeto con lo que se dice de él, por medio de en una afirmación por medio de un verbo copulativo. Cuando decíamos que la sustancia primera era el sujeto de una afirmación y la sustancia segunda era aquello que se predicaba de una sustancia primera, ahí estábamos hablando de juicios. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de proposiciones que de alguna manera remitían descriptivamente a algún estado de cosas o era una afirmación sobre algo. Ahora, un juicio analítico lo define Kant, y aquí lo tenemos en B10-7, como aquel en el cual el predicado B pertenece al sujeto A, como algo que está implícitamente contenido en el concepto A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vemos aquí que tenemos dos elementos A y B, y A y B son idénticos
Ustedes recordarán el principio de identidad, ¿verdad? Y acá lo que hacemos es simplemente una proposición según la cual decimos todo A es B o A es B, como ustedes quieran verlo. Kant lo que dice es que estos conceptos son explicativos, que el predicado que estamos haciendo, o sea, B, no le agrega nada al sujeto A, al concepto original. ¿Por qué? Cuando la relación es de identidad, cuando yo digo A es idéntico a B, lo que estoy diciendo simplemente es que aquí estoy considerando lo mismo, solo que con diferente nombre, con una etiqueta distinta. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Que sean explicativos, simplemente lo que nos hacen es ver al mismo sujeto desde una perspectiva un poco desplazada, un poco distinta, por decirlo así. Y al ser juicios de identidad, pues realmente no se está agregando nada, porque sabemos que si en una afirmación en la cual decimos A es B, si A y B no son idénticos, necesariamente el predicado nos va a estar diciendo cosas diferentes que el concepto original. Vamos a ver varios ejemplos. Aquí tenemos dos, pero voy a hacer uno que es típico de manual de lógica, ¿verdad? Toda persona soltera es una persona no casada. Como ustedes podrán ver, decir persona soltera y persona no casada es lo mismo. Por eso se mantiene la relación de identidad entre el sujeto y el predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo lo mismo, pero atendiendo a una manera distinta de afirmarlo, de decirlo, de referirse a ello. Por ejemplo, si ustedes lo ven acá, todos los cuerpos son extensos, es el primer ejemplo. Recuerden que la definición de cuerpo necesariamente implica la extensión. Que esto sea un juicio analítico quiere decir que nosotros, cuando decimos extensión, necesariamente nos estamos refiriendo a cosas en alguna parte del ente y la esencia. Tomás de Aquino se refería a los cuerpos como aquellos que tienen tres dimensiones. Y bueno, lo que tiene tres dimensiones es corpóreo, ¿verdad? Entonces, todos los cuerpos son extensos, es una afirmación de tipo analítico, ¿verdad? Todos los cuerpos son extensos. Lo que me dicen es que cuerpo es idéntico a algo extenso. Por lo tanto, decir todos los cuerpos son extensos tiene esta relación de identidad, mantiene esta relación de identidad. Por eso el juicio es analítico, porque una característica que tiene, ustedes lo verán, es que yo no puedo negar la afirmación de un juicio analítico sin entrar en contradicción, sin que sea absurda. Cuando yo hablo de un cuerpo no extenso, estoy cayendo en una contradicción de términos, porque no puede ser que sea cuerpo y que no sea extenso. De la misma manera, diríamos, todo día lluvioso es húmedo, ¿verdad? Porque no es posible que haya un día que sea lluvioso y que además ese llover del día no introduzca un cambio en el nivel de humedad, ¿verdad? Necesariamente, ¿verdad? Un día húmedo y un día lluvioso es un día húmedo, ¿verdad? Ahora, es es importante entonces acá ver que la relación entonces que hay es lo que llamaríamos en lógica tautológica, que lo que estamos es diciendo exactamente lo mismo, redundando en lo mismo cuando hacemos la afirmación analítica. Ahora uno diría, ¿y entonces para qué diablos sirven las proposiciones analíticas si son tautológicas, si son así de obvias, en el tanto se refieren a las características que son idénticas en el predicado y en el sujeto? Pues bueno, lo que podríamos decir al respecto de esto es que para generar conocimiento sobre algún campo específico, sobre alguna cosa en específico, tenemos que partir de definiciones generalmente. Y las proposiciones analíticas sirven mucho para definir. Por eso, esa característica de que son explicativas
también sirve de mucho para el conocimiento que está tratando de buscar Kant, que es un conocimiento apodíctico, un conocimiento claro y cierto, un conocimiento universalmente válido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos una descripción de lo que sería un juicio analítico. Veamos lo que sería un juicio sintético. El juicio sintético es de manera diferente que un juicio analítico, es un juicio en el cual la relación que hay entre el sujeto y el predicado de la afirmación, o sea, de la proposición, no es la de la identidad. Por lo tanto, son cosas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias, que al haber diferencias entre sujeto y predicado, con el predicado yo estoy diciendo algo diferente de lo que es el sujeto propiamente hablando. Y vean la definición que da Kant en el mismo lugar de la crítica de la razón pura. El juicio sintético será aquel en el cual el predicado B se halla completamente fuera del concepto A, aunque guarde con él alguna conexión. Por eso decimos, no hay entidad, son extensivos, a diferencia de los analíticos que eran explicativos, son extensivos porque añaden algo al concepto, van más allá del concepto, establecen una diferencia entre el predicado y el sujeto del cual estamos hablando. Y hay algo que dice Kant, todos los juicios de la experiencia son sintéticos. La experiencia, ustedes se recordarán al inicio de la introducción que hace Kant en la crítica de la razón pura, él nos dice que la experiencia nos dice qué pasa, nos dice efectivamente qué es lo que está sucediendo, pero no nos dice que lo que pasa, lo que está sucediendo, tenga necesariamente que ser así. Qué sé yo, en este momento, hoy la experiencia me dice que el día está un poco más bochornoso que el de ayer, por ejemplo. La experiencia me permite conocer ese dato, que el día está más bochornoso, pero la experiencia no me dice, esa característica que me dice del día, no me está comunicando, no me está permitiendo conocer algo que sea necesario de la manera de darse el día. O sea, el día de hoy pudo ser mucho menos bochornoso, pudo ser frío, pudo ser más húmedo, pudo no estar tan caliente, porque todas estas que son, todos estos que son contenidos que yo conozco por medio de la experiencia, bien podrían no haberse dado y aún así no habría habido ningún problema con que el día de hoy se diera. Por eso la experiencia no nos dice nada de la necesidad de aquello sobre lo cual estamos conociendo por medio de la experiencia. Ahora, Kant lo que dice es que la experiencia en ese sentido no nos da una seguridad universal, porque nosotros no podemos, a partir de cómo se presentan los días, necesariamente predecir cómo serán los días, por ejemplo. Uno puede predecir que un día será lluvioso, uno puede predecir que un día tendrá condiciones determinadas, por ejemplo, meteorológicas. Pero lo que efectivamente se dé en la experiencia va a ser particular de ese día. Aunque se parezca a otros, pero va a ser completamente particular. Y cualquier cosa que nosotros conozcamos por medio de la experiencia va a ser por medio de proposiciones, o lo podemos expresar por medio de proposiciones que serán juicios sintéticos. Veamos el ejemplo que está poniendo acá Kant. Aquí el ejemplo de un juicio sintético sería que todos los cuerpos son pesados. ¿Por qué? Porque la noción de cuerpo nos introduce necesariamente la noción de extensión. Habíamos visto en el ejemplo analítico de la lámina anterior. Sin embargo, el peso no es una característica intrínsecamente relacionada con los cuerpos. Por lo tanto, que todos los cuerpos sean pesados, eso del peso de los cuerpos, se da solo en condiciones particulares, en ciertas condiciones dadas, de modo que no tenemos una relación de identidad entre la noción cuerpo y la noción de pesado. Si quieren un ejemplo de eso, vean las imágenes, por ejemplo, de cuando hay astronautas trabajando en la Estación Internacional en el espacio.
Ahí donde no hay gravedad, ellos que siguen siendo cuerpo, ¿verdad? Simplemente flotan. ¿Por qué? Porque ahí están en ausencia de gravedad, por las condiciones en las que están. Siguen siendo cuerpos, pero ya no con peso. Entonces, esto lo que nos indica es que efectivamente el peso es algo que se le agrega, que ocurre con los cuerpos en ciertas condiciones, pero no en todas. No así como la extensión, cuando habíamos visto el juicio analítico. El cuerpo siempre será extenso, no importa a dónde esté. ¿Por qué? Porque es algo intrínsecamente necesario. Los juicios sintéticos no nos dicen cosas intrínsecamente necesarias de aquello a lo que nos está refiriendo. Por ejemplo, el otro ejemplo que estamos dando acá es que todo día lluvioso es frío. El frío no es una condición necesariamente relacionada con un día lluvioso. Por lo tanto, cuando digo todo día lluvioso es frío, lo que estoy diciendo es un juicio que además de falso, digamos, sería sintético, porque está agregando algo al concepto de día lluvioso que no le corresponde. En ese sentido, vean que aquí hay una proposición que es analítica y que además no se cumple en la experiencia. Se cumple solo en ciertas experiencias. Por ejemplo, yo me crié en Acerrí. En Acerrí, cuando llovía, hacía frío, ¿verdad? Porque es un lugar frío. Pero me acuerdo de haber alguna vez estado en una lluvia en Batán y estaba lloviendo, pero el día seguía siendo cálido. Entonces, esto lo que indica es que esta proposición, la proposición frío no es, el concepto de frío no es algo que se ligue necesariamente con el concepto de día lluvioso. Bien, con estos dos conceptos de juicios analíticos y juicios sintéticos, cerramos lo que es la parte de la introducción y ya podemos avanzar hacia la estética trascendental. Bien, la estética trascendental ya la habíamos iniciado en la clase pasada con ciertas definiciones generales. Tuvimos que devolvernos un poquito para retomar esos contenidos que nos hacía falta todavía de la introducción. Ahora sí, retomando la estética trascendental, tendremos que recordar que la estética trascendental es esta parte donde Kant analiza la primera de las facultades por medio de las cuales, según su propuesta epistemológica, los seres racionales conocemos. Habíamos visto que las facultades eran tres, ¿verdad? Y que las facultades servían, habíamos dicho, como un filtro, ¿verdad? Como un filtro. Lo más adecuado para decir de nuestras facultades de conocimiento es que nuestras facultades de conocimiento son realmente capacidades de conocimiento, según las cuales nosotros podemos relacionarnos con aquello que conocemos. Y en el caso de la sensibilidad y el entendimiento, son facultades que hacen posible que nosotros generemos este tipo de conocimiento que llamamos experiencia. Habíamos dicho que partiendo del hecho de que hay cosas que hay lo dado ahí con lo que nosotros nos topamos, las facultades lo hacen posible como una especie de pantalla a partir de la cual la cosa es recibida por medio dentro del sujeto, ¿verdad? O por el sujeto, a manera de representaciones, que es lo que, por así decirlo, captamos, lo que podemos captar, dadas nuestras características de conocimiento. Esto va a ser importante, ya lo habíamos mencionado, aquí no huelga hacer el repaso. Esto va a ser importante porque en este esquema de conocimiento, según el cual estamos operando en frente de ciertas cosas que estamos conociendo, lo importante para Kant es que estamos refiriéndonos a la manera en que nosotros conocemos como algo más importante para la explicación epistemológica que tratar de resolver lo que las cosas son propiamente hablando. Con esto Kant le introduce a la preocupación por la epistemología una perspectiva que de alguna manera
se sacude de un montón de supuestos que había venido teniendo la especulación teórica, metafísica, hasta sus tiempos. Decimos que se sacude de todos estos supuestos que tenía la epistemología hasta este momento, a sabiendas de que sacudiéndose de unos adopta otros, ¿verdad? Eso es algo importante de ver, y es algo cierto no solamente para Kant, es cierto para cualquier propuesta filosófica. De hecho, para poder definir cuáles son los problemas filosóficos que surgen a partir de una propuesta determinada, muchas veces una de las primeras cosas que se debe hacer es revisar cuáles son esos supuestos. Bueno, aquí, cuando estamos conociendo cuáles son las características que Kant le da a los sujetos que conocen, o sí, a los agentes que conocen, a los seres racionales, una vez que él establece cuáles son esas características, cuáles son esas estructuras y cómo funcionan en el conocimiento, a partir de eso es que él va a hacer la explicación de cómo es que conocemos y qué podemos conocer. Recuerden, esa es la gran pregunta de la crítica de la razón pura. Veamos lo siguiente. Esto que decimos que de la cosa nosotros lo que generamos es una representación, o sea, nosotros conocemos las representaciones que hacemos de las cosas, no las cosas. Eso Kant lo va a explicar por medio de algo que se llama el fenómeno. El fenómeno es aquello que nosotros construimos mentalmente a partir del conocimiento empírico que tenemos de las cosas, a partir del comercio empírico que tenemos con las cosas, por decirlo de alguna manera. La definición de fenómeno está en A20, ustedes lo pueden revisar, y es la siguiente: es un objeto indeterminado de una intuición empírica. Vamos a decir algo de lo que significa fenómeno. La palabra fenómeno es un participio verbal, viene de un verbo griego que es el verbo phainomai. Phainomai significa presentarse, ¿verdad? Aparecer, ¿verdad? En el sentido de que, como por ejemplo, las imágenes visuales, ¿verdad? Ustedes, como cuando ustedes, qué sé yo, les van a hacer una sorpresa, ¿verdad? Y les tapan los ojos y van, ¿verdad? Con ustedes a cierto lugar, y ya cuando llegan a cierto lugar, les destapan los ojos, ¿verdad? Una vez que ya ustedes tienen los ojos destapados, pues lo que está en el campo visual al alcance de sus ojos, simplemente, por así decirlo, aparece ante ustedes. Primero, cuando iban con los ojos tapados, pues obviamente no se veía más que esa mancha negra, rojiza, no sé, que vemos cuando nos tapan, cuando nos tapamos o nos tapan los ojos. Y de pronto abrimos los ojos y todo lo que está en el campo visual simplemente aparece. Esa es la noción del verbo phainomai del cual estamos hablando. Entonces, fenómeno literalmente significa lo que aparece. Obviamente, en este caso estamos hablando de lo que se nos aparece en tanto que representación, tal como lo habíamos visto en la lámina anterior. Eso que aparece es un objeto indeterminado de una intuición empírica. Vamos desmenuzando esto. Es un objeto. Aquí Kant siempre hace esa distinción entre cosa y objeto. Y siempre el objeto va a ser objeto, pero objeto de representación. No objeto, así como nosotros lo decimos en la vida cotidiana, los objetos que están ahí, con los que hacemos cosas, a los cuales manipulamos, los cuales podemos tener organizados, ordenados, desordenados, hechos un lío, ¿no? ¿Verdad? Eso, en Kant, lo que vamos a entender como objeto siempre va a ser el contenido de la representación. Ahora, que sea indeterminado quiere decir que lo que aparece siempre va a estar en función de nuestras posibilidades de conocimiento de manera general.
¿verdad? Aun cuando sean fenómenos específicos muy puntuales, por ejemplo, yo tengo fenómenos puntuales de la silla en la que estoy sentado, para volver al viejo ejemplo de nuestro curso, ese objeto, la representación propiamente hablando, es en ese sentido esa referencia que yo hago sintética a partir de todas las impresiones que están confluyendo, por decirlo de alguna manera, en esa representación que es la impresión que yo tengo de lo que la silla me hace sentir una vez que me siento en ella. Intuición. Nosotros conocemos de dos maneras. Una es intuitiva y la otra es discursiva. El conocimiento intuitivo es un conocimiento inmediato que tenemos de las cosas. Es generalmente el que se produce por medio de las representaciones de nuestros aparatos sensorios. Por ejemplo, lo que les decía hace unos minutos, de cuando a uno le destapan los ojos para que uno vea la sorpresa, ¿verdad? Cuando uno abre los ojos, o cuando le destapan los ojos, cuando le quitan una venda, o como quiera que sea que se destapen los ojos, pues esa imagen visual es inmediata, y se relaciona precisamente con lo que un aparato visual en buen estado tiene al frente, ¿verdad? En ese sentido, por eso decimos que la intuición es un conocimiento de tipo inmediato. No es que pasa por ciertos procesos y al final del proceso, de manera casi que conclusiva, por decirlo de alguna manera, es que uno genera el contenido de conocimiento, sino que es inmediato. Es como cuando uno se quema con el disco de la cocina, ¿verdad? Es tan inmediato como poner la mano en el disco caliente y sentir el ardor, sentir la incomodidad. Por eso es que uno pega un brinco, por eso es que la reacción nos asusta, lo que sea, ¿verdad? Eso es intuitivo, ese es conocimiento intuitivo sensorial, ¿verdad? Otro ejemplo típico es como cuando con electricidad uno lo que dice es que se jala, ¿verdad? Qué sé yo, uno está conectando algo, tocó un cable que estaba ahí, que llaman los electricistas vivo, ¿verdad? Y donde ustedes lo tocan, ¡pa!, le pega el golpe eléctrico y uno pega el brinco, eso es inmediato, ¿verdad? No es que uno se queda ahí pegado un ratito y dice, ah, mira, me parece que por esta razón y por esta otra, ok, llegué a la conclusión de que me estoy electrocutando. No, no, eso es completamente inmediato, ¿verdad? Y ese es el tipo de conocimiento intuitivo. Los fenómenos son intuitivos y en ese sentido son inmediatos. Y que sea empírico quiere decir que se relaciona con la experiencia, ya lo que habíamos llamado a posteriori en la clase anterior. Ahora, para Kant, el fenómeno es un compuesto de materia y forma. Imagino que esto les estará sonando aristotélico. Y sí, es un modelo que en ese sentido emula la explicación aristotélica de hilemorfista, ¿verdad? Ahora, hay varias diferencias bastante grandes. Vamos a verlas, son muy interesantes. Primero, la materia del fenómeno es aquello que corresponde a la sensación de la representación que yo estoy generando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la sensación, ¿qué es sensación? Es el contenido que genera nuestro aparato sensorial. La sensación es lo visual a partir del aparato visual, lo olfativo a partir de la nariz, lo táctil a partir de la piel o el tacto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso que nosotros recabamos por medio de la sensibilidad, ¿verdad? Va a ser la parte material del fenómeno. Vean que aquí estamos hablando de la materia, pero de la materia de una representación. Vean qué interesante, ¿verdad? No es como en Aristóteles, que la materia era ese algo de lo cual estaba hecho, ese algo exterior de lo cual estaba hecha una cosa. Por ejemplo, ya sea bronce, ya sea madera, cualquier tipo de material en ese sentido. En cambio, en el fenómeno tal como lo explica Kant,
La materia es un contenido representacional, o sea, en ese sentido está completamente en la cabeza, ¿verdad? No es exterior al sujeto que conoce y se relaciona o se constituye de aquello que el agente de conocimiento, el ser racional, ha recabado por medio de la sensibilidad, por medio de los sentidos. Por otro lado, tenemos también la forma. La forma es, leo lo que dice Kant, es aquello que hace que lo diverso del mismo, o sea, del fenómeno, pueda ser ordenado en algo que no puede a su vez ser sensación y está completamente a priori. Vamos a ver, ¿qué diablos es esto? ¿Qué quiere decir con esto Kant? Cuando Kant nos habla de la forma, de lo que nos está hablando es de un principio a partir del cual nosotros le damos eh, una configuración a aquello que habíamos llamado materia del fenómeno. Dijimos que la materia del fenómeno era los contenidos sensorialmente construidos a partir de los cuales nosotros generábamos eso que llamamos fenómeno. En ese sentido, tenemos una materia que la da la sensación y una forma que lo que hace es que, por así decirlo, recibe lo que viene de la sensibilidad y le da una configuración determinada, le da un ordenamiento. Veámoslo en el esquema que tenemos acá. La sensibilidad se encarga de cumplir una función. Es generar el dato sensible por medio de los sentidos. Ya eso suena, no suena tan obvio que es prácticamente una redundancia, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad genera un contenido y, por así decirlo, ese contenido se lo pasa al entendimiento. Ahorita voy a decir por qué es un decir, ¿verdad? Es una manera de decirlo. La sensibilidad recaba información, se la pasa al entendimiento y el entendimiento de lo que se encarga es de decir, ok, esta información que viene la vamos a organizar de esta manera para poder, entonces ahora sí, generar lo que vamos a llamar experiencia. Es un decir que la sensibilidad le pase al entendimiento el contenido generado por ella, porque realmente esto no es que pasa como procesos independientes, sino que en el mismo momento, en el mismo acto de conocer, está actuando la facultad que llamamos sensibilidad y la facultad que llamamos entendimiento. Y entre estas dos facultades, entre las acciones que llevan a cabo estas dos facultades, se genera ese contenido que llamamos experiencia. O sea, cada vez que ustedes están generando cualquier experiencia y nosotros, los seres racionales, siempre estamos en experiencia, o sea, nosotros no hay manera de que no estemos experimentando cosas, ¿verdad? Una vez que nosotros, cada vez que estamos experimentando cosas, lo que estamos es utilizando estas dos facultades, diría Kant, la sensibilidad y el entendimiento, generando eso que llamamos experiencia. ¿Por medio de qué? De una materia que viene de la sensibilidad y de una forma que aporta el conocimiento para, como les decía anteriormente, darle un tipo de organización al dato sensible. El dato sensible con un ordenamiento determinado es lo que vamos a llamar experiencia. Por ahora, esa definición de experiencia nos va a hacer funcionar. Esa representación, entonces, es lo que estamos llamando fenómeno, ¿verdad? Eso que nos aparece, esa impresión que nos genera a partir de, o que se genera en nosotros a partir de nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento una vez que interactuamos con las cosas con las que nos topamos. Ahora, vamos a ver, tenemos la sensibilidad como facultad, es condición de posibilidad, ¿verdad? Es algo que hace posible, en este caso es uno de los componentes de la razón, eh, de nuestra forma de conocer, del aparato cognitivo que tenemos los seres racionales, la sensibilidad, ¿verdad? Es una facultad,
¿Qué hace posible entonces el conocimiento empírico? Porque precisamente recaba una de las partes importantes del fenómeno, que es su parte material. La sensibilidad es la facultad y la sensación es su producto. O sea, la facultad de la sensibilidad va a dar de suyo, va a producir eso que llamamos sensaciones. Ustedes me imagino que habrán alguna vez revisado algún diccionario cuando uno va y busca la palabra sensación. Una posibilidad es que el diccionario diga que es la acción o el efecto de la sensibilidad. A eso es a lo que nos referimos con que la sensibilidad es la facultad y la sensación su producto. La sensación es lo que hace la facultad, lo que produce la facultad. Ahora, habíamos hablado de ciertos conceptos puros que nos servían para conocer. La sensibilidad va a echar mano, va a utilizar dos conceptos que vamos a llamar formas puras. Son las formas puras de la sensibilidad. Estas dos formas puras son, por un lado, el espacio y por otro lado, el tiempo, que son muy importantes para la historia del pensamiento, ¿verdad? Muchas veces en la historia del pensamiento se habló de que nosotros conocemos aquí y ahora. Bueno, esas dos variables las está utilizando Kant acá en estas dos, al recurrir a estas dos formas. Y veamos, ¿qué es lo que aportan cada una de estas formas puras de la sensibilidad? Bueno, vamos a ver. Kant nos va a decir que el espacio es lo que es la condición de posibilidad que nosotros tenemos en relación de la cual nosotros generamos lo que vamos a llamar el sentido externo. El sentido externo, vean que Kant aquí sigue utilizando, sigue usufructuando la metáfora esta que teníamos ya desde Descartes, que de hecho la traíamos desde mucho tiempo atrás, que es la diferencia entre un afuera y un adentro. Esa diferenciación que hace Kant, o que hacemos entre ese afuera y ese adentro, es posibilitado en este caso por las nociones de espacio y tiempo. Ahora, en el caso de Kant, esto tiene una función representacional. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que estamos ahora, por así decirlo, tratando de fijarnos en cómo la sensibilidad va a producir este componente que es lo que aporta la sensibilidad en la composición de lo que llamamos fenómeno en la explicación que veníamos construyendo anteriormente. El sentido externo es este que nos permite ubicarnos y representarnos las cosas como ocupando un espacio, ¿verdad? En el sentido de que son exteriores a nosotros, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, yo estoy ahorita en el estudio en el que ustedes siempre me han visto, ¿verdad? Y yo tengo una relación espacial en el sentido de que yo sé que está atrás mío, yo sé que está al frente, yo sé que está al lado y además sé que está más cerca, sé que está más lejos, como para saber qué puedo alcanzar solamente con estirar el brazo y qué no, ¿verdad? También por esta relación espacial, yo sé que si yo quisiera ir a la cocina, digamos, en caso de que hiciéramos pausa, cuando hacemos pausas en el curso, yo generalmente bajo a la cocina, me tomo un poco de agua o me como alguna cosilla así rápida. Y yo sé en este momento lo que implicaría para mí, yo puedo hacer la reconstrucción, digamos, por así decirlo, representacional de lo que sería para mí ir a la cocina y volver. Por eso yo lo puedo hacer espacialmente. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que estoy ubicado en un lugar y la relación espacial que mantengo con ese otro lugar que es la cocina o con el otro lugar que es la sala o con el otro lugar que puede ser la habitación o con el otro lugar que puede ser el corredor o el patio, ¿verdad? Todo eso es exterior y está ubicado
quiere decir está en un espacio. Es gracias a nuestro concepto de espacio, ojo, el concepto de espacio es algo que está en la sensibilidad. O algo, es una condición de posibilidad, es una forma pura de la sensibilidad a partir de la cual nosotros conocemos, a partir de la cual nosotros generamos experiencia. Eso para Kant va a ser importantísimo, va a ser importantísimo. Por otro lado, y aquí la contraposición está entre lo externo y lo interno va a ser propiciado por el tiempo, ¿verdad? El sentido interno es aquello que le permite al psiquismo, diría Kant, intuirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso de intuirse a sí mismo desde el psiquismo? Bueno, en esa relación, en esa metáfora epistemológica entre el afuera y el adentro, si yo les preguntara a ustedes, ¿a dónde estamos nosotros en esa relación del afuera y el adentro? Uno tendería a pensar que uno está en el adentro, ¿verdad? Por eso es que Kant le llama sentido interno. Es, por decirlo así, uno siempre está en el centro de su universo conocido, por así decirlo. Todo lo que uno conoce y todo con lo que uno se relaciona en la experiencia gira alrededor de un punto central en el cual está uno ubicado. Y es más, uno está dentro, como por así decirlo, dentro de ese cuerpo, digamos, que con el que uno se mueve, por decirlo de una manera que ya la hemos pensado de maneras distintas, especialmente a partir de finales del siglo XX. Pero el punto es, ese sentido interno es ese sentido que nos liga con ese yo. ¿Se acuerdan? Descartes incluso decía que ese yo, esa interioridad, ese ser pensante, es más fácil de conocer que el cuerpo. ¿Se acuerdan? Con Descartes. Bueno, con Kant lo que nos dice es que el tiempo es la forma pura de la sensibilidad que opera, que sirve como condición de que nosotros podamos conocernos enfrente de las cosas y además como estando en ese centro, en ese adentro del que estamos hablando, ¿verdad? Ni el espacio ni el tiempo podemos intuirlos como cosas exteriores a nosotros. Y eso va a ser especialmente cierto en relación con el concepto de tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ese dato va a ser importantísimo cuando veamos específicamente las exposiciones metafísicas y trascendentales de los conceptos de espacio y tiempo tal como los trabaja Kant en la crítica de la razón pura. Eso lo veremos en la segunda parte de esta clase.